Por favor, les voy a pedir que me confirmen si se escucha, se ve la pantalla. Si se escucha, perfecto. Te agradezco mucho. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes y participantes. Eh, en principio me presento. Mi nombre es Héctor Alarcón del Río. Eh, tengo una maestría en auditoría médica y gestión de la calidad en salud. Eh, Vengo ya para defender otra maestría que es en salud pública. Concluyendo la tesis, vengo desarrollando un doctorado en ciencias médicas y la salud. Ya prácticamente este año es el tercer año. Tengo alrededor de 17 años de experiencia en el ejercicio profesional médico, en diferentes cargos, desde médico de planta, responsable de establecimiento de salud, responsable municipal, jefe de departamento de salud del municipio de Potosí, eh, responsable de proyectos en el Servicio Departamental de Salud de Potosí, responsable de planificación en el Servicio Departamental de Salud, y bueno, y después como jefe de planificación y proyectos del CEDES Potosí. En este momento, bueno, y ahora en este momento trabajo en un hospital a partir de la anterior gestión como gestor de calidad y auditor médico de un hospital de segundo nivel. Tengo también ciertos diplomados en infraestructuras hospitalarias, gestión hospitalaria, eh, gestión en salud pública, gerencia en salud pública, epidemiología. Acabo de concluir un posgrado con la Escuela de Calidad de la Ciudad de México en calidad y seguridad del paciente. eh, y bueno, soy experto en planificación estratégica, en gestión por procesos. Y en realidad, lo que sí es apasionante es el tema de calidad, ¿no? O sea, es algo en lo que yo me he ido un poquito entrando, profundizando más, eh, por la importancia de que en este momento lo que representa en los establecimientos de salud. Sabemos que es complejo en el marco de que tenemos bastantes deficiencias. Al final ya empezamos a ver y empezamos a tener no solamente las primeras víctimas que son nuestros pacientes, sino también las segundas, que son nuestro personal de salud. Porque cuando existe algún error o alguna falla en el marco del tratamiento y podemos producir algún daño al paciente, también afecta a nuestros clientes internos, ¿no? Al personal de salud. Y esto, lamentablemente, porque tenemos bastante deficiencia en nuestro sistema, siendo que tenemos mucha dificultad en el marco de tener insumos, medicamentos, infraestructura, equipamiento, personal de salud. Entonces es fundamental. A raíz de que ya se implementa, ustedes saben, tenemos una política nacional de calidad en salud que ya nos enfoca y nos dice que debemos de trabajar en marco a la ISO 9001 para tener un enfoque en un sistema de gestión de calidad. Pero no solo eso, sale esa nuestra propuesta de lo que es la política nacional de calidad en salud y de repente también sale la nueva norma ISO, que es la 7101 para establecimientos de salud, donde nos da ya los requisitos, que casi paralelos a la 9001,
para el tema de certificar los establecimientos o en marco o en pro de tener y enfocarnos en calidad hacia el paciente, eh, obviamente siempre enfocado al paciente y enfocado a procesos, ¿no? Entonces es importante, somos uno de los países que no nos estamos desarrollando mucho en lo que es calidad, pero es fundamental. El gestor de calidad y auditor médico ahora son un pilar fundamental para el funcionamiento de los establecimientos de salud. Entonces, en ese sentido, se ha visto fundamental que podamos hablar hoy. eh, Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es calidad y seguridad del paciente en los establecimientos de salud. ¿Ya? Entonces, vamos a dar un pequeño enfoque para que no me perjudique mi pantalla. Voy a cerrar esto porque me tapa mi pantalla. Ok, los traigo aquí arriba. Listo. Ahora sí. Entonces, tenemos algunos objetivos de aprendizaje, que es conocer el enfoque de la calidad en establecimientos de salud, comprender la definición y los conceptos relacionados a la calidad y su importancia para la atención en salud, identificar las acciones esenciales de la seguridad del paciente como pilar de la calidad. Tenemos la parte del contenido que va a ser, que lo que vamos a ver va a ser el enfoque de la calidad en establecimientos de salud, definición y conceptos básicos de la calidad, gestión de la calidad asistencial, política nacional de calidad en salud, definición de la seguridad del paciente y acciones esenciales de la seguridad del paciente. Entonces, ¿por qué yo veo que esto es fundamental? Porque es complementario. Es complementario en el marco de que nosotros podamos trabajar justamente la calidad y en marco a lo que es la seguridad del paciente. Entonces, nosotros como personal de salud, lo primero que debemos ver es, eh, debemos asegurar que cada paciente reciba el máximo nivel de calidad en su atención, desde el ingreso, desde el momento que toca la puerta o de repente ingresa, tenemos que estar ya desarrollados en marco a lo que es procesos. Porque cada quien tiene que saber qué es lo que va a hacer. Tenemos que estandarizar los procesos. Y es fundamental que desde el portero sepas recepcionar a nuestro cliente para ver esa necesidad que tiene. Tenemos que tener siempre esa consigna de buenas tardes, o buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿en qué le puedo servir? Es fundamental, ¿no? Porque necesitamos tener esa confianza y esa seguridad de que nuestro paciente y la del paciente mismo, de que todo va a ir bien. Entonces, cuando hablamos del enfoque de calidad en establecimientos de salud, decimos que es una estrategia que busca mejorar los procesos, procedimientos y resultados en el ámbito hospitalario o en establecimientos de salud, con el objeto de brindar un servicio de mayor calidad a esos nuestros pacientes. Este enfoque implica la implementación de sistemas de gestión de calidad, la mejora continua de los procesos y la evaluación constante de sus resultados. Cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad, estamos hablando, obviamente, este sistema nos va a dar la ISO, que es fundamental también, pero es esa interrelación que van a tener cada servicio, ¿no ve? Cada área funcional de nuestro establecimiento de salud. Cuando hablamos de lo que es el ciclo de mejora continua, uno de tenemos los métodos Kaizen, que también tienen ciclos de mejora continua, como las 5 S, pero en este momento vamos a hablar de algo bien básico, que es el ciclo de Deming, el ciclo PADCA o PHVA, ¿no ven? También conocido, como les decía, como PADCA, pero de Edward Deming es una estrategia de mejora continua de la calidad que tiene 4 pasos, basada en concepto ideado por Walter Stewart, ¿no ven? Entonces aquí vamos a dar un pequeño pantallazo de cuáles son esas 4 fases que tenemos en el ciclo de Deming, que es el planear. Cuando hablamos de planear, estamos hablando que tenemos que estructurar los procesos, o sea, esa visión, ¿no? O sea, esa planificación de qué es lo que queremos conseguir, de estructurar esos procesos sobre la base de esa ponderación de los objetivos, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, va a ser esencial para una eficiente ejecución.
planificar primero, tenemos que identificar procesos que se quieren mejorar. Todos los establecimientos deberían de trabajar en marco a procesos y procedimientos. No es complicado, eh, pero esto va a ser ideal porque sí lo vamos a ver justamente en el posgrado que vamos a desarrollar. Lo vamos a ver en el marco de gestión en establecimientos de salud. Vamos a ver cuando veamos de calidad cómo hacer un proceso, que no es complicado. Y vamos a ver esa interrelación para que nosotros podamos funcionar bien, ¿no ven? Tenemos que recopilar datos para profundizar en ese conocimiento de ese proceso. Tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Para saber dónde estamos, qué estamos haciendo y qué necesitamos. Tenemos que detallar las especificaciones de los resultados esperados. Tenemos que definir los procesos necesarios para conseguir esos objetivos que nos hemos planteado, verificando siempre las especificaciones que nosotros nos habíamos puesto, ¿no? Entonces, la planificación es esencial de inicio y luego tenemos que hacer, tenemos que ejecutar esa actividad como la hemos planificado y empezamos a ver lo que va a ser nuestro ciclo de mejora continua. Después, tenemos que verificar y ahí es comparar lo que hemos realizado o lo que hemos alcanzado en marco a lo que hemos planificado, en marco a un periodo, a un tiempo previsto, ¿no ve? Tenemos que volver a recopilar los datos de control, tenemos que analizarlos, tenemos que comparar con nuestros objetivos y esas especificaciones iniciales que nosotros habíamos dado, ¿no ve? Para evaluar si hay una mejora o no. Tenemos que monitorizar esa implementación y evaluar el plan de ejecución, eh, obviamente en marco a lo que nosotros hemos documentado, ¿no ve? Y luego viene el tema de actuar. Entonces, como ustedes ven, hemos hablado de planificar, hacer, verificar y actuar. Por eso es el ciclo PHVA, ¿no ve? Entonces, ya cuando entramos a lo que es actuar, no hablamos de la actuación como vemos aquí en este dibujito, ¿no? Una persona está actuando, sino es tener prevista las acciones correctivas, ¿no ve? A, a- a lo que hemos encontrado que no habíamos cumplido nosotros en el marco de esa verificación que hemos hecho. ¿No ve? Entonces, ya tomar acciones preventivas ante la aparición de situaciones que nos pueden generar problemas o que puedan estar fuera de lo que no estaba esperado, ¿no ve? Entonces, todos nuestros procesos tienen que estar en ese marco. Y ustedes, si se dan cuenta, en el marco de nuestra vida diaria, hacemos un ciclo de Venn. Porque de repente yo pienso hoy y digo, ¿qué voy a hacer mañana? Ya planifico y preparo, agarro mi ropa, puedo planchar, ¿no ve? Y después ya he planificado, he dicho, pónganle, voy a ir no sé, a pasear, voy a ir a la plaza, o voy a ir a comer algo, y de repente, pero desde ahí tengo que decir, me voy a bañar temprano, me levanto a las 7, me baño, voy a agarrar, pero primero voy a planchar mi ropa, porque voy a tenerlo listo para mañana, para que no, o al final digo, me levanto, plancho, pero ya pienso y digo, ¿qué voy a usar? Entonces ya estoy planificando y luego me levanto, actúo, ¿no? Hago, plancho y de repente ya al verificar tenía que salir a las 8, pónganle, porque o tenía que ir al cine y de repente salgo a las 8:15. Entonces cambio, ¿no ve? Entonces ya al verificar empiezo a actuar, empiezo a hacer cambios a lo que había hecho. Y constantemente empiezo a hacer esto. Y eso al día siguiente ya me enseña a mí que posiblemente me ha atrasado porque no he encontrado, no sé, o me he dormido, de repente se cortó la luz y no preví el tema del planchado de la ropa, entonces ya empiezo a actuar, empiezo a ver previsiones a lo que puede suceder. Entonces, esto les doy como algo muy sencillo para que ustedes puedan entender que un ciclo de mejora continua es esencial para el funcionamiento, primero en nuestra vida diaria y más aún en un establecimiento de salud. Entonces, los resultados de la implementación de este ciclo nos permiten a ese establecimiento de salud una mejora integral.
y más que todo de la competitividad, ¿no ve? De esos nuestros productos, servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando esa productividad, reduciendo los precios, incrementando esa participación en el mercado, ¿no? Como ofertando nosotros como establecimiento, aumentando la rentabilidad de nuestra empresa, ¿no? O de nuestra organización de salud. Por eso es fundamental en el marco del ciclo de vida. Y cuando nos enfocamos en procesos, estamos diciendo que vamos a tener elementos de entrada y elementos de transformación y elementos de salida. Para nosotros ese elemento de entrada va a ser el paciente con esa necesidad, ese requerimiento que va a tener. Y en el proceso vamos a tener los procedimientos. Cuando ya entra, luego vienen los procedimientos en ese proceso, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente, cómo lo vamos a recibir, dónde va a ir en el marco de, va a ir por fichaje, de fichaje a enfermería, de enfermería a un consultorio, de consultorio externo, le hará la revisión el médico, determinará hacerle laboratorios, derivarlo a internación o pasarle a especialista, o de repente le da una receta ambulatoria y se van, ¿no? Entonces, el objetivo es que nos genere valor ese proceso y la salida sea la satisfacción del usuario. ¿No? O sea, obviamente un proceso concluye y puede nacer otro proceso o al final puede concluir el proceso cuando, como les decía, un tratamiento ambulatorio, todo ok, o nace otro proceso si es que le derivamos a otro servicio, internación, ¿no ve? Entonces, es fundamental, porque si nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer y estandarizamos, hay menos sesgo de error y hay mayor satisfacción de nuestro usuario. Fundamental que tenemos que aprender a mapear estos procesos. Tenemos procesos estratégicos, procesos operacionales y procesos de sostén. Entonces, los procesos estratégicos van a estar aquí arriba, en la parte superior, donde vamos a ver quiénes dirigen esos procesos estratégicos, ¿no? Aquí va a estar la alta dirección, auditoría médica, sistema de gestión de calidad, control documental, compromiso de dirección, eh, tareas administrativas. Ya aquí lo que genera valor va a ser la atención médica, que es un proceso, atención médica de internación hospitalaria, quirúrgica, ¿no? Entonces estamos mapeando qué procesos nosotros tenemos y tenemos nuestros procesos de sostén, de soporte, que van a soportar a estos procesos que van a generar valor, que obviamente va a estar gestión de almacenes, estamos hablando de farmacia, insumos, recursos humanos, la contratación de recursos humanos para que funcionemos, gestión de bioseguridad, mantenimiento de equipos. Entonces, ninguno funciona sin el otro, ¿no? Porque estos direccionan, estos ejecutan y estos sostienen, le dan lo que necesita este otro. Entonces, es importante mapear, no lo vamos a profundizar porque eh, tendríamos que necesariamente tener una clase explícita para proceso, pero que sí lo vamos a desarrollar en el marco del desarrollo de nuestro diplomado. Entonces, cuando hablamos de algunas definiciones, hablamos de los conceptos básicos. Por ejemplo, Edward de Milla nos decía que la calidad es realizar las cosas correctas de manera correcta, ¿no ve? Ya Don Abedian, que ha sido el padre de la calidad en salud, ha sido un médico libanés que ha trabajado en Estados Unidos, es la primera persona que ha trabajado en calidad en salud. Ha sido un hito en la historia del control de la calidad. Ya en 1982, con él se ha formulado la conocida ya estrategia sobre la evaluación de la calidad asistencial basada en la estructura, proceso y resultado. Nosotros cuando hablamos de los indicadores, hablamos de los indicadores de estructura, proceso y resultado. Son indicadores de calidad, ¿no ve? Entonces, ya aquí ya habíamos empezado a entrar y ya empezamos a ver lo que era estructura, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, los procedimientos, cómo lo estamos haciendo y cuál es ese resultado que nos da en marco a esa satisfacción del usuario. Entonces, ¿qué nos decía Bedian? Esto tal cual. El- ¿Qué es la calidad? ¿No ve? Es el tipo de atención que se espera que se va a maximizar o que va a maximizar el bienestar del paciente una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se relaciona con todas las partes del proceso de atención. ¿No ve? Entonces, eh, es maximizar ese bienestar del paciente, porque el paciente viene por algo, ¿no ve? Pero nosotros tenemos que prever todos esos procesos y que esos procesos sean correctos. Tenemos que darle valor a esos procesos para que nos salga todo bien. Si estandarizamos y todos saben lo que tienen que hacer y de repente no se empiezan a chocar, el paciente viene con una emergencia y todos se empiezan a chocar, oxígeno,
o sea, todos empiezan a gritar de todo, pero cuando ya tenemos estandarizadas las cosas, cada quien ya sabe lo que va a hacer. Ya cada quien sabe dónde están las cosas. ¿Ve? Entonces, y ahí reducimos los tiempos y actuamos de manera más eficaz y eficiente. Entonces, crear un entorno de confianza y seguridad en los pacientes es fundamental y obligación nuestra como eh, personal de salud. Entonces, cuando hablamos de la gestión de calidad asistencial, decimos, ¿no ve? Que constituye una constante preocupación para el conjunto de actores que intervienen en estos procesos asistenciales. ¿Y quiénes son? Son los médicos, enfermeras, pacientes, los gestores sanitarios, responsables políticos. Entonces, todos tienen que estar involucrados en el marco de lo que es la gestión de calidad asistencial, ¿no ven? ¿Por qué? Porque tenemos esas competencias de la ley marco de autonomías, terceros niveles gobernación, en segundos y primeros niveles municipio. Cuando hablamos de los factores que justifican la preocupación por la calidad, entonces en los últimos años el interés por la calidad asistencial se debe a una serie de factores, ¿no ven? Como por ejemplo ya la variabilidad de, de la comparativa en la práctica clínica, el incremento de la evidencia científica en los cuidados médicos y de enfermería, la preocupación por el aumento de los costos, las muestras de insatisfacción del usuario, de los ciudadanos, ¿no? En el marco de la atención. Entonces, ¿qué nos dice cuando hablamos de calidad la OMS? Ya nos dice, cuando hablamos de calidad asistencial, nos dice que debemos de asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en este proceso. Este concepto también lo utiliza bueno, este es un concepto de la OMS, o sea, es un concepto oficial, donde ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la Política Nacional de Calidad en Salud de Bolivia mantiene de manera bien fundamental este concepto. ¿Qué nos dice la Young Commission, la JCI? Nos dice que es el grado en el cual la atención al usuario incrementa esa posibilidad de alcanzar los resultados deseados y reduce la probabilidad de los resultados indeseados, de acuerdo al estado actual de los conocimientos. ¿Qué nos dice? Que tenemos que tener un conocimiento adecuado, claro que sí, para que nosotros podamos maximizar y llegar a ese grado de satisfacción de nuestro usuario y obviamente minimizar esos riesgos que él pueda tener o presentar en el camino. Entonces, existen atributos básicos de la excelencia en la atención sanitaria, que está centrada, ¿no? En presentar una atención. Tiene que ser la atención segura, se tienen que evitar los errores en los pacientes, tiene que ser efectiva, se tiene que prestar asistencia basada en la mejor evidencia científica, evitando el sobreuso o el infrauso de sus recursos que requerimos. Tiene que ser centrada al paciente, se tienen que proveer los cuidados respetando los valores, creencias de nuestros pacientes. Y nuestros pacientes tienen que estar bien informados. Al final, son quienes deben tomar la decisión y deben guiar ese tratamiento clínico porque tenemos que darle las opciones a ese cliente, a nuestro paciente, de qué es lo que nosotros podemos hacer y que él pueda decidir. Y esta atención obviamente tiene que ser en el momento adecuado. Tenemos que evitar los retrasos innecesarios, ¿no? De repente le mandamos de un lado al otro, al otro, al otro, al otro, y pasan 2 horas y recién el paciente está ingresando al área de internación, cuando nosotros podríamos haber tenido procesos de que debería de seguir esto, ingresar inmediatamente por criterios de urgencia o emergencia a un criterio de internación, ¿no ve? A un área a un servicio de internación. Entonces, lo que les decía.
Ya el 11 de julio de la gestión 2023 nace la Política Nacional de Calidad en Salud en Bolivia. ¿No ven? Entonces, cuando hablamos de lo que es política, se refiere a la ciencia, al arte de gobernar, ¿no? Eh, que trata de la organización, administración de un Estado en sus asuntos e intereses, ¿ya? Y tiene algunos componentes que son esenciales, los principios que la van a orientar, los instrumentos mediante los cuales se va a ejecutar, ¿ya? Y también en el marco de los servicios y acciones principales que se deben llevar adelante, ¿no? Pero en el caso específico de la Política Nacional de Calidad en Salud, de esta nuestra política, se define como una política pública en el marco que establece las líneas de acción del sector salud en materia a gestión de calidad, que van a estar determinadas por ese ente rector, en este caso el Ministerio de Salud y Deportes. Es por eso que nace esta Política Nacional de Calidad en Salud. Es un documento que ya está, eh, bueno, que como les digo, ya va a tener más de vigencia más de un año y que ya se debe implementar y aplicar. Pero no solo eso, ¿por qué la importancia de esta política? Porque esta política nace con cuatro pilares y tiene estrategias, 8 estrategias. Dentro de lo que es los pilares, nos dice que uno de los pilares es evaluación y actualización del PRONAX y las normativas. Ustedes conocen el Proyecto Nacional de Calidad en Salud, es quienes nos dan todas las directrices en el marco de habilitación, acreditación, funcionamiento de los comités y todo lo que involucra toda la documentación de calidad, referencia, transferencia, contrarreferencia. mm, y una serie de auditoría médica, expediente clínico. O sea, todos estos documentos ya nos dice que estos deberían de actualizarse. Y también tiene otro pilar que es seguridad del paciente. Bueno, y el otro pilar que es la mejora continua de la calidad y auditoría en salud, vigilancia de la calidad en salud, pero aquí ya estamos en lo que es seguridad del paciente. Es un pilar fundamental que tiene 2 estrategias. Entonces nos enfocamos a esta para que nosotros podamos ver que las estrategias de seguridad del paciente constituyen un conjunto de estructuras y procesos organizacionales que tienen que reducir la probabilidad o esa probabilidad de incidentes o eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de sus procesos, procedimientos. Su objetivo es fomentar y desarrollar el conocimiento y la cultura de la seguridad del paciente. Entonces, esa estrategia es seguridad del paciente en los establecimientos de salud, la estrategia número 4. Y tiene su línea de acción, que es la 4.1, que nos dice normar, implementar la seguridad del paciente como elemento clave de la calidad en salud. Como también tiene la estrategia número 5. Entonces, esos incidentes, eventos adversos deben ser reportados, registrados adecuadamente por el personal de salud de forma inmediata y con veracidad. Estos datos se deben archivar para que se pueda analizar, para que pueda haber una interpretación y posteriormente una evaluación a fin de plantear acciones de mejora para prevenir que vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué nos dice la estrategia número 5? Sistema de registros y reportes de incidentes y eventos adversos. Tienen sus líneas de acción. La 5.1, que es organización e implementación del comité de registro y reporte de incidentes de eventos adversos. Tenemos que tener un comité específico. Ustedes saben que tenemos dentro de la normativa 12 hasta 14, 15 comités, de acuerdo también al dimensionamiento de un establecimiento. Eso podemos tener más, ¿no? Pero aquí nos dice que tenemos que tener un comité de registro de reportes de incidentes. También en su línea de acción en la 5.2 dice un sistema de información para el registro de incidentes y eventos adversos e instrumentos de registro. Ya tenemos que tener un sistema digitalizado. Y también tenemos que estandarizar el proceso de registros y reporte de incidentes y eventos adversos, ¿no? Entonces, ya nos da alineamiento cuando hablamos ya la Política Nacional de Calidad en Salud, de que se enfoca en la calidad del paciente, marco, o en la seguridad del paciente, marco de la calidad, ¿no? Entonces, esto como un recordatorio, el paciente no quiere saber si haces campaña de calidad o si tienes expediente clínico electrónico. Al paciente le importa solo el valor que recibe.
¿no? Entonces tenemos que enfocarnos a nuestro cliente en el marco a que nosotros le podemos ofertar y que tiene que ser obviamente todo en marco a normativa, que es lo fundamental, porque si cumplimos norma, con seguridad vamos a ser más eficientes y efectivos en el marco de brindar calidad a nuestro paciente. Y es por eso que nuestras políticas y normas ya se están actualizando. Cuando hablamos de lo que es la historia de lo que es seguridad del paciente, ya eh, antes de Cristo, en 1810, 1750 antes de Cristo, ya existía el Código de Hammurabi. Era un tratado antiguo, era un escrito acadio, que se decía que era en una estela de basalto, ¿no? Que ya aquí hablaba de la ley del talión y nos decía si un médico hace una operación grave y con el bisturí de bronce hace morir al paciente, o si bien le opera de una catarata en el ojo y destruye el ojo de este paciente, se debe de cortar sus manos. Entonces ya nos hablaba, ¿no? Entonces ya Hipócrates, 460 años antes de Cristo, ya expresaba, y todavía hasta la fecha lo mantenemos, ¿no? Que el primero de los objetivos de la medicina es no hacer daño al paciente, con el principio de primum non nocere, ¿no ve? Que lo hemos llevado en el transcurso de la formación de médicos, que hasta la fecha tiene su significado, ¿no ve? Que ante todo no hacer daño, que todavía lo seguimos manteniendo. Ya Ignaz Phillips, eh, bueno, que nació en 1818, ha sido un médico húngaro de origen alemán, que hoy es reconocido como el creador de los procedimientos antisépticos. Es el llamado Salvador de madres. Él ha descubierto la incidencia de la sepsis puerperal o fiebre puerperal, también conocida como la fiebre del parto. Ya él propuso lavarse las manos cuidadosamente con una solución de hipoclorito o hipoclorito cálcico, eh, porque de repente él vio que agarraban a los muertos, los llevaban de un lado al otro, posiblemente hacían una cirugía y con esas manos, hasta ensangrentadas, estaban atendiendo el parto. Ya Florence Nightingale era una enfermera de la guerra de Crimea. Ya ella impuso algunas reglas de higiene como airear los ambientes, limpiar a fondo las salas de hospitalización, lavar a los pacientes, cambiar las sábanas, preparar comidas sanas para los enfermos, ¿no ve? Que ha mejorado notablemente la situación en poco tiempo. Ya Joseph Lister, que era un científico cirujano británico, conocido hoy como el fundador de la medicina antiséptica y padre de la cirugía moderna, su principio era acerca de los patógenos. Las bacterias nunca deben entrar a una herida quirúrgica, que hasta la fecha perdura, ¿no ve? Y sigue siendo un pilar fundamental en el marco de la cirugía y los cuidados que conlleva en cualquier procedimiento médico, ¿no? Por eso que lo primero que hacemos es que no tengamos esquinas en los quirófanos, que el cielo obviamente no sea falso, ¿no? Y sea liso, que desinfectemos, esterilicemos antes de cualquier, y obviamente no tiene que ingresar polvo, nada dentro de lo que es nuestra área quirúrgica, tenemos que tener por esa área gris, esa área blanca, y hasta la fecha se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué es la seguridad del paciente? Según la OMS, la seguridad del paciente implica la ausencia de daño prevenible en un paciente durante el proceso de atención sanitaria. En particular, la reducción a un mínimo aceptable de los riesgos de daño que tienen que ser innecesarios relacionados con la atención. Entonces, la reducción del riesgo del daño innecesario relacionado con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Pero ya cuando nace el plan de acción mundial, ya nos dice cero, ¿no ve? Pero lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son las acciones esenciales para la seguridad del paciente? Tenemos 8 acciones esenciales para esa seguridad de nuestro paciente, las cuales van a implicar tanto los entornos hospitalarios como ambulatorios.
Son estos objetivos generales a nivel mundial. Por ejemplo, es la identificación del paciente. Tenemos que mejorar la precisión de la identificación de nuestros pacientes, unificando este proceso en todos los establecimientos de nuestro sector, utilizando al menos dos o tres datos que permitan evitar o prevenir errores que involucran al paciente equivocado. ¿No? Y en algún momento ustedes han debido sufrir por eso, de repente mm, eh, van por cualquier urgencia, emergencia, agarran, le cambian de cama a un paciente, va la del laboratorio y a la paciente que ingresaba a esa cama porque se olvidaron hasta borrar el nombre y le sacan la sangre, ¿no ve? Entonces tenemos error del dato ahí. De repente viene la enfermera, no tiene igual, el nombre está en la mm, pizarrita y de repente igual le han cambiado de cama al paciente y le está suministrando medicamentos que no compete al otro. Entonces, es fundamental por la identificación del paciente en marco de las manillas, ¿no ven? De identificación y que se acostumbren. Ahí podemos utilizar un método de las 5 S, un método Kaizen, para que se puedan o podamos adherir, impregnar este tipo de métodos para que todos utilicen y respeten el marco de que si vamos a suministrar o vamos a ver, veamos primero la manilla de identificación. ¿Eh? La comunicación efectiva es otra acción. Eh, Tenemos que mejorar esa comunicación entre los profesionales, entre el paciente, la familia, a fin de que podamos obtener información correcta, oportuna y completa durante ese proceso de atención y así reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales o telefónicas. La seguridad en el proceso de medicación. Tenemos que fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, la transcripción o dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes. Entonces, la seguridad en los procedimientos. Tenemos que reforzar las prácticas de seguridad ya que se han aceptado internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos centinela derivados de esas prácticas quirúrgicas o procedimientos de alto riesgo que pueden ser también fuera del quirófano. Tenemos que reducir el riesgo de infecciones asociadas a atención en salud, las IAS, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias, a través de implementación de programas integrales de higiene de manos durante el proceso de la atención. Se ha demostrado que mm, las infecciones intrahospitalarias o lo que son asociadas a la atención en salud eh, se produce por transmisión por mano. Porque de repente mi mano está contaminada y si hacemos hisopeados encontramos a veces no sé de dónde, hasta cherichas, ¿no ve? Entonces, de repente le tocan al paciente, la herida se infecta, o tocamos algo en el marco de su fómites, ¿no ve? Entonces el paciente está ingiriendo. Entonces, es fundamental el tema de programas de lavado de manos. Reducir el riesgo de daño al paciente a causa de caídas. Tenemos que prevenir el daño a los pacientes asociados a las caídas en los establecimientos de atención mediante un sistema, ¿no ve? Entonces, tenemos que nosotros ver qué vamos a hacer para evitar esas caídas. Entonces, tenemos que desarrollar procesos. Si tenemos un paciente, si es mayor de edad, tiene que estar acompañado. Tenemos que tener barreras de seguridad en las camillas, en las camas. Tenemos que evitar mantener los pisos mojados, tener la solita de las pantuflitas que sean antideslizantes. O sea, tenemos que tomar medidas porque sí, lamentablemente sucede y más aún en los pacientes ancianos, ¿no? Y en los niños. El registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas. Tenemos que generar información sobre las cuasifallas, los eventos adversos y los centinelas mediante una herramienta de registro que nos permita analizar y nos pueda favorecer a la toma de decisiones para que podamos tomar acciones, ¿no? En marco de esos eventos que estamos teniendo. La cultura de la seguridad del paciente. Tenemos que medir esa cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua de ese clima de seguridad de nuestro hospital, ¿no ve? Entonces tenemos que tomar acciones. ¿Para qué? Para que tengamos esa cultura y repitamos, 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 ya para que
esté de repente en nuestra mente todo el tiempo y ya no empecemos a fallar, ¿no? Y de repente sea algo cotidiano. Entonces, algunos indicadores que nos da la OMS, que nos dice, 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño al recibir atención médica. 40% de las jeringas y agujas son reutilizadas y no esterilizadas. O sea, en nuestro país, yo por lo menos eso no he visto, pero estos son datos a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir? Que está seria la cosa, ¿no? Tenemos todavía lugares donde reutilizan las agujas. 8% de los pacientes hospitalizados sufren de algún daño prevenible, ¿no? Porque no hemos hecho control de riesgos, no tenemos procesos. El 2% de los pacientes muere, siendo la tercera causa de muerte en el mundo. La población más afectada es la económicamente activa. 62% de los eventos son prevenibles. Estamos hablando más de un 50%, ¿no? Imagínense que estamos viendo que podríamos causar la muerte a causa de no cumplir y no tener la pericia en el marco de la atención con seguridad hacia nuestro paciente, con un riesgo de más de un 50%. Entonces, ¿cuáles son nuestros marcos de referencia? Aquí viene el Plan Mundial para la Seguridad del Paciente. Ya en la gestión 2021 se genera este plan por parte de la OMS, que es este plan 2021-2030. Ya en la gestión 2019 ya también promulga como el 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente también, ¿no? Entonces, este plan se desarrolla con el objeto de poder eliminar esos daños evitables en la atención de la salud. Ya en la 74 Asamblea Mundial de la Salud, ya en mayo de la gestión 2021, se aprueba este plan de acción mundial, ¿no ve? Con el fin de potenciar la seguridad mm, como componente esencial en el diseño, los procedimientos, la evaluación de ese desempeño de los sistemas de salud en todo el mundo. Se trata de un plan estratégico que orienta a los gobiernos, a los países miembros, nosotros somos un país miembro como Bolivia, a, a que podamos cumplir con esas acciones que está estructurada por 7 objetivos estratégicos y 35 acciones. Pero también nosotros ahora, recientemente, hace unos mesecitos atrás, exactamente el 3 de septiembre de la gestión 2024, ya se promulga en marco a una resolución ministerial que es la 437, la norma nacional de seguridad del paciente en Bolivia, ¿no? Que tiene el objetivo de establecer lineamientos estratégicos generales sobre la seguridad del paciente con el fin de prevenir, evitar eventos adversos que puedan ocurrir al brindar la atención en los establecimientos de salud. Y de esta manera se puede incidir en mejorar la salud de los pacientes en Bolivia. Tiene los objetivos específicos, que es normar e implementar lineamientos estratégicos de la seguridad del paciente con elementos claves de la calidad en salud. Implementar prácticas seguras y las metas internacionales establecidas para la seguridad del paciente. Estandarizar el proceso de registro y reporte de estos incidentes, eventos adversos, ¿no? Y fomentar y desarrollar el conocimiento y la cultura de la seguridad del paciente a través de investigación. Entonces ya nos da lineamientos también. Ahora ya tenemos esta nueva norma que es un marco para nosotros, que está obviamente alineada al plan mundial, al plan de acción mundial. Entonces tiene este alineamiento, es nuestra norma nacional de seguridad del paciente. Y si se han dado cuenta, ha ido, ¿no? O sea, ya por la norma mundial o el plan de acción mundial nace en la gestión 2021, la 2023 nace en nuestra política nacional de calidad en salud y esta gestión, la gestión pasada, 2024, ya nace nuestra norma nacional de seguridad del paciente. Entonces aquí, esta es la matriz 7 por 5 donde tenemos 7 objetivos estratégicos
y 5 estrategias por cada objetivo. Entonces, no los vamos a revisar todos, solamente vamos a indicar que tenemos en lo que es nuestra estrategia uno es las políticas para eliminar los daños evitables en la atención de salud. El objetivo 2 es tener sistemas de alta fiabilidad. El objetivo 3 es la seguridad de los procesos clínicos. El objetivo 4 es la participación de los pacientes y sus familiares. El objetivo 5 es la formación, eh, competencias y seguridad del personal de salud. El, el 6 es la información, investigación y gestión de riesgos. Y el 7 la sinergia, asociación y la solidaridad, ¿no? Entonces, trabajar de manera mancomunada en el marco de lo que es privados y públicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de definiciones, para que ustedes puedan recordar y para que no nos podamos perder cuando hablamos de los eventos, cuando hablamos de un evento adverso, estamos hablando que es el resultado de una tensión en salud que de manera no intencional ha producido daño. El evento adverso se caracteriza por la presencia de una triada, o sea, es decir, que se requiere de 3 elementos para que podamos hablar de un evento adverso. Tiene que haber lesión, este tiene que haberse producido de manera involuntaria por el personal asistencial y tiene que ser atribuible a la atención en salud. Entonces, el evento adverso es un daño relacionado con la atención sanitaria y puede ser grave, que puede ocasionar la muerte o pérdida de funciones, ¿no ve? Puede ser moderado, que puede ser la prolongación de la estancia de un día o más de internación. Puede haber también extravasación de fluidos, ¿no? En marco de una fluidoterapia. Puede ser leve, que puede ser no prolongada en el marco de la estancia. Puede ser por una flebitis superficial, mm, por hacer una mala canalización, ¿no ve? Entonces, el evento puede ser prevenible, que es ese resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial que están disponibles en ese momento determinado. El evento no prevenible, que es ese resultado de una atención en salud que de manera no intencional ha producido daño, eh, que no es deseado, no es intencional y que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Cuando hablamos de eventos centinela, es un tipo de evento adverso en donde se presenta la muerte o un daño físico o psicológico severo de carácter permanente que no estaba presente anteriormente y que requiere tratamiento o un cambio permanente de estilo de vida. ¿No ven? Ustedes han debido escuchar, de repente el niño entró, refieren aquí, igual ha habido un caso, de repente el niño ha entrado porque tiene un absceso por una muelita y él obviamente ha hecho una mediastinitis por el tema de que ha bajado la pus, el mediastino, le han puesto eh, el sello de agua, pero o de repente el paciente ha hecho una sepsis, ha hecho un ABC, entonces ahora prácticamente el paciente, el niño que estaba estable, mm, han llegado a un estado vegetativo, ¿no? Entonces, esto le cambia de vida. Es un evento sentinel, ¿no? Es severo. Entonces, ahora cuando hablamos de lo que es incidente, es un evento que sucede en la atención clínica de un paciente y que no le genera daño, ¿ya? Entonces, la cuasi incidente es un incidente que no alcanza al paciente, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hemos determinado y le hemos dicho ya lo que alguna vez ha sucedido hasta en el hospital, ¿no? Que de repente eh, le tenían que poner vitamina K y la enfermera agarra sin revisar, sin leer, agarra una oxitocina. Parte, lo pone a la jeringa y a punto que le está por pinchar, de repente, más bien se da cuenta, a un rato, ¿qué está haciendo?
pero esto sí. Entonces, es algo que no le ha llegado al paciente, ¿no? ¿Cuál es el incidente? Es un incidente igual, como les decía, es lo que había sucedido, es cuál es el incidente, lo que no ha llegado al paciente. Y la complicación, que es el daño presentado en el paciente a consecuencia de esa condición clínica del paciente. Con una atención sin error. Normalmente esto, un ejemplo son las infecciones intrahospitalarias. ¿Ok? Ya cuando hablamos del error, decimos es el resultado de una equivocación en el que no existe mala fe, ni se pone manifiesto una infracción o imprudencia como la negligencia, abandono, indolencia, desprecio, incapacidad, impericia. ¿Ya? Entonces, el error médico es todo acto médico de tipo profiláctico, diagnóstico o terapéutico que no corresponde con el real problema de la salud del paciente. Entonces, de esto se excluye lo que es la imprudencia, infracción o mala práctica. Entonces, el error es una acción fallada que no se realiza tal como se ha planificado, ¿no? Puede ser cuando ha habido confusiones de biberones que se habían pautado, utilización de un plan equivocado, pautar dosis excesivas en fármacos. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos en el ámbito de la atención sanitaria, entonces esa gestión de riesgos desempeña un papel crucial en la optimización de la seguridad y el cuidado de los pacientes. Cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo es cuando ya es una oportunidad de mejora para nosotros. Cuando nosotros tenemos procesos ya establecidos y de repente identificamos y decimos, ¿qué podría salir mal? Estamos ya gestionando el riesgo. Y de repente vemos que tenemos, pónganle dificultades en el triaje. ¿Por qué? Porque hay falta de capacitación o de conocimiento del responsable de triaje. Entonces, nosotros, es que se equivoca en este punto, ya son varias veces que hacemos, ya tenemos el proceso gestionario, el riesgo. ¿Qué hacemos? Un plan de acción de capacitación, ¿no ve? Entonces, estamos gestionando, y es una medida de mejora para nosotros, ¿no ve? Entonces, la gestión de riesgo es un conjunto de estrategias prácticas que van a buscar minimizar o eliminar los riesgos potenciales que puede surgir durante ese proceso de atención médica. Se trata de una disciplina proactiva, sistemática, que involucra la identificación, evaluación, control de esos tipos de riesgo a los que se expone un paciente durante su atención. Entonces, la gestión de riesgo asistencial mm, es entendida como un conjunto de actividades destinadas a identificar, evaluar, reducir y eliminar el riesgo mm, antes de que se produzca, ¿no? Un incidente que pueda afectar a las personas, ¿no? A los pacientes, al personal sanitario, a los directivos o a los demás trabajadores. También que pueda afectar a las instalaciones, a- al edificio, a los equipos, a los dispositivos médicos, mobiliarios, a los recursos económicos, a las inversiones, fondos de crecimiento, desarrollo, recursos de investigación. Entonces, el prestigio y el renombre de la institución y de sus profesionales mm, también o sea, hacer esta gestión de riesgo nos ayuda a nosotros a que se mantenga, ¿no? O sea, ustedes saben que el prestigio mm, es intangible como institución, ¿no? Esa satisfacción del personal, esa reputación que nosotros nos ganamos eh, como propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ¿y nosotros qué es lo que ganamos? Tenemos que ganar prestigio por esa parte intangible, que vale más a veces que la tangible, porque de repente ese prestigio que nos ganamos hace que nosotros seamos un hospital o que hayamos demostrado que somos un hospital de alto nivel. Entonces, hay tipos de riesgo. En general, se combinan tres tipos de riesgo, que es el riesgo inherente al paciente en sí mismo, que está relacionado con el proceso que padece y que a su vez puede estar condicionado por factores como la edad, comorbilidad,
el nivel educativo y otros factores también. El riesgo es relacionado con las decisiones, entonces, con las decisiones médicas sobre las estrategias preventivas, diagnósticas, terapéuticas. El riesgo ocasionado por aplicación y por aplicación de esas decisiones a, a los, bueno, y a los cuidados, ¿no? que se ha recibido hacia los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos llegar a esa cultura de seguridad organizacional? Y se vuelve una cultura cuando nosotros empezamos a repetir constantemente, haciendo ciclos de mejora continua, ¿no? De repente empezamos, como les decía, para identificar al paciente. Ponemos las manillas a todos los pacientes y ponemos tres indicadores, pongan el nombre, número de expediente clínico y puede ser servicio. Pero antes de cualquier procedimiento al paciente, es lo fundamental verificar la manilla, si corresponde al expediente clínico. Y de repente alguien no lo está haciendo, ¿has verificado? O sea, para que sea una cultura, ¿no ve? Entonces, esa cultura de seguridad del paciente está relacionada con esas creencias, actitudes que asumen las personas en sus prácticas para que se pueda garantizar que, que no va a experimentar daño ese paciente, que va a ser innecesario, o puede ser potencial asociado a esa atención, ¿no ve? Entonces, sus componentes van a ser las percepciones de seguridad, la frecuencia de eventos reportados, el grado de seguridad general de los pacientes y estos elementos comunes en organizaciones con culturas de seguridad eficaz. Entonces, tienen ese reconocimiento de que existen riesgos en las actividades de la organización. Tienen esa percepción de ambiente libre de culpa, donde se pueden reportar los errores con el objeto de corregirlos. Esas expectativas de encontrar colaboración en su organización para dar soluciones. Y la voluntad, obviamente, siempre de la organización para destinar recursos para la seguridad. Entonces es fundamental. Lo único que importa al paciente son los resultados. Los resultados están en el diseño y operación de sus procesos. ¿No? Es por eso que tenemos que tener buenos procesos, estandarizar los procesos, todos tienen que conocerlos para que cometamos menos errores de manera gradual. Les voy a hacer ver este pequeño videito que no nos va a tardar más de un minuto. Si eres paciente, no, a ver, me van a dar un momentito. El volumen está muy bajo. Sí, ok. Sí. O si eres paciente, familiar, acompañante o personal de salud, es importante que sepas que durante el tratamiento y proceso de recuperación existen factores de riesgo en los cuales tú juegas un papel importante. Primero, riesgo de caídas. Identifica los lugares que pueden representar un riesgo de caída para el paciente. En caso de desplazarte dentro de la habitación o fuera de ella, asegúrate de solicitar el acompañamiento del personal de enfermería. Mantén siempre las barandas de la cama o camilla elevadas. Es ideal el uso de calzado antideslizante. Recuerda que los pacientes menores de edad, mayores de 60 años, en condición de discapacidad física o mental, deben permanecer con un acompañante. Bueno, estaríamos concluyendo. Hemos tratado de no ser tan, tan largos con el tiempo. Obviamente vamos a ver que en nuestro posgrado se va a ampliar bastante esto. Vamos a enseñarles muchas herramientas en el marco de que podamos nosotros ya utilizar, ¿no ve? Entonces, todos estos, todos los tipos de herramientas, como por ejemplo las herramientas del Kaizen,
que nos son efectivas en el marco de la utilización de ciclos de mejora continua, desarrollo de planes de acción, planes de calidad en el marco de desarrollo de los procesos. La calidad es tan fundamental y tan apasionante que es impresionante, ¿no? Entonces, cómo los otros países avanzan y desarrollan tanto. La ISO 9001 es ah, eh, bueno, con el marco de la ISO, una organización fundamental, pero en el marco de esta norma son estándares o requisitos tan fundamentales que nos ayudan bastante en el marco de la calidad para establecimientos de salud, pero sin ir ya más allá, la 7101, que es una norma que recién se aprobó el año pasado, entonces es aún más efectiva, o el anteaño, ¿no? Justamente sale la política de calidad y sale la 7101 y todos los países están conformando ya los auditores internacionales en el marco de la 7101. Bolivia está un poco retrasado en este punto, pero hay que seguir avanzando. Vamos a procurar en nuestro posgrado igual darles un pequeño pantallazo de lo que es la 7101, que en Bolivia todavía nadie ni siquiera la está utilizando. Justamente he desarrollado un curso de auditor internacional con la 7101 con México para tener conocimiento de esto, ¿no? Y ahí ha sido tan fructífero para mí porque no solamente la 7101, sino la 9001, la importancia de la calidad y cómo podemos enfocarnos a esa seguridad del paciente también, siempre enfocados a la calidad que se va a brindar al paciente. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, estoy a disposición o estaríamos concluyendo. Quedan invitados a participar en nuestro programa del diplomado, donde con seguridad ustedes van a ganar bastante experiencia en el marco del funcionamiento de los establecimientos de salud, ¿no? Tanto hospitales como primer, segundo y tercer nivel. Tienen la palabra. Bueno, ya que no tenemos consultas, estaríamos concluyendo nuestra presentación. Espero que les haya parecido interesante, les haya gustado. Hemos tratado de ser un poco más o sintetizar un poco más, porque en realidad cada punto es tan amplio que necesitaríamos un buen tiempo, un módulo por lo menos, para que podamos desarrollar mínimamente los métodos Kaizen, un sistema de gestión de calidad y hablar de todo lo que es calidad. Posiblemente requerimos todo un posgrado, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su... Perfecto, muchas gracias, Mariana. Igual muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Espero que les haya gustado y espero que a través de esta presentación puedan ampliar un poco más sus conocimientos, que también está en lo que es el plan mundial, está también en lo que es lo podemos encontrar en las redes sociales, entramos a Google y está este documento donde ustedes lo van a revisar, pero de todas maneras en el posgrado si nos vemos, con seguridad yo les voy a pasar toda la bibliografía de las que en este momento les he hablado. Bueno, muchísimas gracias, gracias Jimena también, muchas gracias a ti y gracias a todos por su participación. Entonces estaríamos concluyendo nuestra presentación. Muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Muy buena presentación. Eh, de parte de SAM y de la Universidad de Siglo XX, les invitamos a ser partícipes del diplomado, ¿no? Que se está promocionando en este momento. Estamos también con precios de descuento. Yo creo que los participantes de acá se pueden comunicar con sus asesores. De todos modos, darle una felicitación, licenciado. Muy buena presentación y esperamos contar con usted también. Muchas gracias a la Escuela de San igual. Ya venimos trabajando y agradecerles siempre, ¿no? Por la oportunidad también que nos dan a nosotros para que podamos también darles a conocer las experiencias que vamos ganando en el transcurso del tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos.